eventualmente, es lo que dicen otros analistas, a desajustar las cuentas para este año. Es decir, claro que subió el recaudo tributario, pero también parece claro que no llegamos a la meta. El doctor Luis Carlos Reyes es el director de la DIAN, que es la oficina, la Dirección de Impuestos en Colombia. Doctor Reyes, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos. Doctor Reyes, ¿es buena o mala noticia? Subió el recaudo, claro, niveles históricos, cada año se dice lo mismo, pero no llegamos a la meta, ¿por qué razón? A ver, cada año de pronto se dice lo mismo porque cada año se recaudan más pesos que antes y pues esas son unas cuentas un poco alegres que se suelen hacer, pero en este año estamos hablando de niveles históricos en todas las métricas, o sea, no solo en pesos nominales, que en pesos nominales todos los meses uno podría decir que siempre se recauda más, sino que en pesos reales el recaudo, o sea, en términos de poder adquisitivo para el Estado, aumentó en un 13,7%, o sea, el Estado tiene un poder adquisitivo 13,7% mayor que en el 2022. Y además, como porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, como porcentaje pues del ingreso que genera el país, estamos en 16,6% del PIB frente a una cifra mucho menor el año pasado, el 2022, que era el 14,4% del PIB. En los últimos 10 años nunca había subido del 15% del PIB el recaudo, entonces el logro es histórico. Con respecto a esta meta que menciona el Comité Autónomo, si me permite, me parece que es importante que el público entienda cómo funcionan esas metas de recaudo de la DIAN, que yo creo que nunca habían recibido tanta atención pública hasta ahora. Y lo que es importante tener en cuenta es que son metas que se ajustan según se van ajustando los supuestos macroeconómicos durante el año. En este caso hubo unas variaciones importantes en esos supuestos macroeconómicos desde la última vez que se ajustó, y esas metas se van a ajustar nuevamente una vez que el DANE certifique los datos de PIB del año pasado, y con ese ajuste la nueva meta calculada pues anticipamos que va a cumplirse, porque hay que tener en cuenta que el recaudo depende de cosas como el crecimiento económico, el precio del dólar, el precio del petróleo, cosas que no dependen de la DIAN, y que entendiendo eso se ajustan las metas. Hace falta hacer algunos ajustes que se harán alrededor de febrero de este año, dado que las cifras se demoran un poco en llegar. Reyes, y el cumplimiento en ese caso será completo. ¿Por qué dice usted que el recaudo tributario subió por el paro nacional de hace 3 años? Bueno, por una razón importante, y es que ese paro nacional fue el que llevó al gobierno anterior a reconsiderar su política de recortarle impuestos al capital, en la manera, o sea, de recortar impuestos a las empresas y luego tapar ese hueco con IVA, a decir, un momento, no, eso no es una solución aceptable, echemos para atrás esa desfinanciación del Estado, pero no con IVA, sino con regresar los impuestos de las empresas más o menos al nivel con el cual se había empezado ese gobierno. Yo sé que en esto obviamente puede haber una variedad de perspectivas, pero me parece que sí es importante reconocer ese papel del movimiento social que dijo, no, esperen, no le ponga IVA a la canasta familiar para tapar el hueco que se habría recortando los impuestos a las utilidades de las empresas, sino que más bien que las empresas contribuyan. Eso es interesante, doctor Reyes. Perdóname, lo interrumpo porque adelante. Si se quiere, la gente hizo un paro nacional para protestar en contra de esa reforma tributaria del exministro Carrasquilla, pero en ningún momento la gente salió a marchar promoviendo una reforma tributaria nueva, y por eso le están cayendo a usted rayos y centellas por ese comentario, porque le atribuye parte del crecimiento en el recaudo tributario a ese paro nacional. Primero, créame que al hacer el comentario yo sabía que se venían rayos y centellas, pero me parecía importante hacer esa observación, y es que fue el paro nacional el que le dio al gobierno pasado ese impulso para refinanciar el Estado, porque el paro nacional no solo estaba pidiendo no IVA, o sea, el paro nacional también estaba pidiendo una serie de reivindicaciones sociales que cuestan plata, y esa plata tenía que salir de algún lado.
y una política que respondió a eso fue claramente esa reforma tributaria. Pero yo entiendo que puede haber distintas ópticas. No, digamos, usted está intentando una reescritura de la historia tantos años después, adjudicándole al paro nacional. Yo no recuerdo nunca que hubiera habido una solicitud de subirle impuestos a las empresas en ese momento, doctor Reyes. Esa reforma tributaria respondió a una serie de reivindicaciones sociales. No, pero la única reivindicación era que no le pusieran IVA a la canasta familiar. No, ahí sí me parece que los que están reescribiendo la historia son otros. O sea, las reivindicaciones sociales no son solo IVA. ¿Usted recuerda una pancarta? Si usted me muestra, doctor Reyes, una pancarta que dijera en el paro nacional, queremos una reforma tributaria, pues yo corrijo. No, pero le puedo mostrar varias donde se exige responder a la carestía y a las situaciones durísimas que se estaban generando durante la pandemia. Pero eso es diferente, por eso le digo. La plata no aparece por ahí. Se requiere recaudo. No, por eso, es que usted está haciendo un silogismo. Como hubo paro, hubo una reforma tributaria y en consecuencia el crecimiento del recaudo fue por el paro. Esto es un poquito, digamos, es una tesis un poquito, por lo menos sujeta a discusión, ¿no? Pues es un silogismo con un par de premisas válidas y pues yo creo que aquí todos podemos aplicar la lógica. Pero mire, lo cierto es que aquí es importante tener en cuenta lo que nos pone de acuerdo a todos, y es que este fue un aumento importante en el recaudo, en el cual se hizo algo hacia el final del gobierno pasado, lástima que no se hubiera hecho desde el principio, que respondió a una serie de exigencias sociales que hoy en día nos están beneficiando. Es importante tener en cuenta que este recaudo hoy en día está yendo a financiar esos programas sociales que responden a las necesidades de los colombianos, y como se le manifesté al exministro Restrepo a través de Twitter, ese es un gran logro del gobierno anterior, haber respondido de esa forma al paro. Pues habría sido bueno que hubiera respondido a esa exigencia nacional desde mucho antes, pero creo que hay que reconocer y dar crédito donde debe darse. Doctor Reyes, es que a usted no solo le respondió el exministro Restrepo, también el exdirector de la DIAN, el doctor Lisandro Junco, y el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, y escribe en su cuenta, a raíz de todo este debate, lo siguiente: seguro las rigurosas cuentas del director de la DIAN incluyen el menor recaudo por millones de barriles de petróleo perdidos durante el paro y la caída en los impuestos al consumo que generaron los bloqueos y la inflación por el desabastecimiento de alimentos y otros bienes. Todo eso lo tuvo en cuenta usted para decir en su afirmación, en su trino, que el recaudo tributario se vio impactado positivamente por ese paro nacional. Claro que sí, porque estas son cifras de recaudo neto como porcentaje del PIB. Ahí está todo, es neto. Vale. Pero, insisto, mire, yo creo que en todas estas cosas hay narrativas distintas alrededor de... uno puede, por ejemplo, el gobierno pasado le llamó ley de financiamiento, una ley que desfinanció al Estado, y pues eso es se le llama ley de crecimiento a una que toma una serie de medidas que no está demostrado que están relacionadas con el crecimiento económico, etcétera. Yo creo que en todo momento pues la gente le da carices a las afirmaciones que hace acerca de la visión política que les da las mismas, y yo creo que sin desconocer que hay visiones políticas muy distintas acerca de cuáles fueron las cosas que llevaron a esa reforma tributaria, creo que algo que es innegable es que esa reforma tributaria no habría sido como fue sin el paro nacional, y yo creo que eso es algo que quienes participaron en ese paro pueden apropiar como suyo. Vale, le agradezco el reporte, doctor Reyes, y le deseo mucha suerte en su gestión en la dirección de la DIAN. Muy amable, muchísimas gracias. Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, esta mañana, 10:03 minutos. Estás escuchando Blue Radio.